¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se desmorona a tus pies? Esa fue la sensación que invadió a Clara en el instante en que descubrió la verdad más devastadora de su vida. Su mejor amiga, Marta, y su prometido, Javier, habían estado escribiendo un capítulo oculto de traición y deslealtad, mientras ella, ingenua, se adentraba en la planificación de la boda que nunca debió ocurrir. Clara siempre había sido la soñadora del grupo, la que imaginaba su futuro lleno de amor y estabilidad. Sin embargo, la vida le había enseñado a través de sus vulnerabilidades que los sueños pueden volverse pesadillas. Desde pequeña, había luchado contra la inseguridad que le dejaba su pasado familiar, un hogar roto y un padre ausente. Por eso, se había aferrado a la amistad de Marta creyendo que juntos podrían construir un refugio. Pero esa fe se desmoronó cuando Clara se enfrentó a la cruda realidad. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de la costa española, donde el aire salado del mar acariciaba las olas y los días transcurrían entre fiestas y tradiciones. A pesar de la belleza de su entorno, Clara sentía un vacío profundo en su interior, un eco de traiciones que resonaba en cada rincón de su hogar. El bullicio de la comunidad, con sus risas y miradas cómplices, se tornaba en un recordatorio constante de su dolor. La boda se acercaba, y con cada día que pasaba, Clara se sumía más en un mar de emociones contradictorias: rabia, tristeza y una determinación renovada de enfrentar. El conflicto principal giraba en torno a la traición que la había dejado sin aliento. Clara se encontraba atrapada entre su deseo de proteger lo que quedaba de su amistad y la necesidad de reivindicar su propio valor. La culminación de este dilema llegó el día de la boda, cuando con la mirada de todos en ella, decidió levantar su copa y brindar por el verdadero amor, ese que había sido una ilusión. La traición de Javier y Marta no solo había quebrado su corazón, sino que también la impulsó a cuestionar su propia valía y a replantearse sus sueños. ¿Podría Clara reconstruir su vida después de una traición tan profunda? En ese instante, con lágrimas en los ojos y una fuerza renovada, se dio cuenta de que, aunque el amor puede doler, también puede ser el inicio de un nuevo camino hacia la sanación y la autoafirmación. La revelación de la traición de Marta y Javier no solo destrozó mi corazón, sino que también desencadenó una serie de desafíos que me empujaron a mis límites. El día de la boda, mientras todos aplaudían y sonreían, me di cuenta de que a pesar de mi determinación, el dolor latente era más fuerte de lo que había anticipado. A medida que levantaba la copa, las miradas curiosas de mis amigos y familiares se convirtieron en un peso abrumador. ¿Qué pensaban de mí? ¿Cómo podían apoyarme sin saber la verdad? Ese momento se convirtió en el catalizador de mi transformación, pero no sin antes enfrentar otros obstáculos. Entre los invitados se encontraba Laura, una antigua compañera de clase que siempre había sido un poco diferente a los demás. Con su estilo bohemio y su actitud despreocupada, parecía vivir en un mundo paralelo. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que, a pesar de nuestras diferencias, había una conexión. Laura, con su espíritu libre, intentó acercarse a mí tras la ceremonia, pero yo, sumida en mi dolor, la rechacé. Me aterraba abrirme a alguien más. Temía que esa nueva amistad pudiera convertirse en otra traición. Pero, a medida que pasaron los días, sus constantes intentos de apoyo comenzaron a resonar en mí, haciéndome cuestionar si podía permitirme confiar de nuevo. En ese momento, la vida me golpeó con otra dura realidad. Mis finanzas se estaban desmoronando. La boda, que había planeado con tanto esmero, había consumido gran parte de mis ahorros. Ahora, debía enfrentar la inminente posibilidad de perder mi hogar, el refugio que había construido. La presión económica se sumaba a mi conflicto emocional y me sentía atrapada en un ciclo de desesperación. Pero, en medio de todo esto,
comencé a escuchar a Laura. Su perspectiva sobre la vida, su enfoque en la simplicidad y la autenticidad comenzaron a calar hondo en mí. Las primeras conversaciones fueron difíciles. Yo me resistía a abrirme, a compartir el dolor que llevaba dentro. Sin embargo, cada vez que me encontraba en su compañía, algo en mí empezaba a cambiar. Ella me enseñó que los fracasos no son el fin, sino oportunidades disfrazadas. A través de sus historias de superación personal, empecé a ver la luz al final del túnel. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la aprobación de los demás, ni de las traiciones que había sufrido. Era hora de dejar ir el pasado y reconstruir mi futuro, pero no sin enfrentar mis miedos. Así, entre lágrimas y risas, entre el eco de antiguas traiciones y la promesa de nuevas amistades, me embarqué en un viaje de autodescubrimiento. Aprendí que, aunque la vida puede golpearnos con dureza, siempre tenemos la opción de levantarnos y seguir adelante. Laura se convirtió en mi aliada y juntas comenzamos a explorar la belleza de la amistad auténtica, descubriendo que, a veces, las conexiones más inesperadas pueden ser las más poderosas. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino emocional. Laura, con su paciencia infinita, seguía siendo un faro en medio de mi tormenta interna, pero la realidad de mi situación financiera se volvía más apremiante. Un día, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de que había cometido un error grave en el presupuesto de la boda. Había subestimado los gastos de catering y decoración, y ahora me enfrentaba a una deuda que no sabía cómo iba a saldar. El pánico se instaló en mí y me sentí al borde del abismo, como si cada paso que intentaba dar hacia adelante me empujara dos hacia atrás. En ese momento de desesperación, decidí buscar un trabajo extra. Sin embargo, la búsqueda de empleo se convirtió en otro campo de batalla. Las entrevistas eran prueba de fuego que ponían a prueba mi autoestima. Recibí constantes rechazos y cada no resonaba como un eco de mi fracaso personal. La presión aumentaba. No solo me sentía atrapada por la traición de Marta y Javier, sino también por un sistema que parecía no darme la oportunidad de demostrar mi valía. La frustración se convirtió en una sombra que me seguía, y mis momentos de conexión con Laura empezaron a ser interrumpidos por mis propias inseguridades. Fue entonces cuando un viejo amigo de la universidad, Lucas, apareció en escena. Siempre había admirado su carisma y su habilidad para conectar con la gente, pero desde que había comenzado su propio negocio, se había alejado. Lucas me ofreció una oportunidad para ayudarlo con su proyecto, pero al mismo tiempo, sus intenciones parecían estar cargadas de algo más. Me invitaba a eventos y reuniones, pero había algo en su comportamiento que me hacía dudar. ¿Realmente quería ayudarme o había un interés oculto? Esta ambigüedad comenzó a minar mi confianza en mí misma y en los demás, creando una nueva capa de conflicto interno. Mientras tanto, la amistad con Laura empezaba a mostrar signos de tensión. Ella, con su espíritu libre, no comprendía del todo mi necesidad de seguridad económica, y algunas de sus sugerencias para vivir el momento chocaban con mi nuevo enfoque pragmático. Esto creó una grieta en nuestra conexión, y me asustó perder a alguien que había llegado a significar tanto para mí. En un intento de protegerme, me volví más cerrada, lo que provocó que Laura se sintiera rechazada y confundida. La ironía de buscar la autenticidad en una nueva amistad mientras luchaba con mi propia desconfianza me dejaba paralizada. En medio de esta confusión, un evento inesperado golpeó mi vida. Recibí una carta de la administración del edificio donde vivía, notificándome que el alquiler iba a aumentar considerablemente. La presión económica se volvía insostenible y me vi obligada a tomar decisiones drásticas como mudarme a un lugar más barato en un barrio que no conocía. La idea de dejar atrás el hogar que había construido me llenaba de tristeza y sentí que estaba perdiendo una parte importante de mí misma.
cada uno de estos desafíos me empujaba a un punto de inflexión. La traición de Marta y Javier se sentía como una herida abierta, mientras la falta de confianza en Lucas y la tensión con Laura comenzaban a fragmentar mi mundo. La lucha por encontrar mi lugar en medio de todo esto se convirtió en una batalla interna, y me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar, no solo en los demás, sino en mí misma. La transformación que había comenzado a gestarse se tornaba más compleja, y cada decisión que tomaba parecía un paso más hacia lo desconocido. La pregunta que resonaba en mi mente era clara: ¿podría realmente reconstruir mi vida? ¿O estaba condenada a vivir atrapada en un ciclo de traiciones y fracasos? La vida me tenía en un torbellino, y cada día parecía más oscuro que el anterior. Sin embargo, todo cambió una tarde lluviosa, cuando decidí salir a caminar para despejar mi mente. La lluvia caía con fuerza, y mientras las gotas golpeaban el suelo, sentí que cada una de ellas arrastraba un poco de la angustia que me había estado ahogando. Fue en ese momento, mientras caminaba sin rumbo, que recibí una llamada de Lucas. Su voz, normalmente animada, tenía un tono grave que me hizo fruncir el ceño. ¿Estás bien?, pregunté, sintiendo que algo no iba bien. «Necesito tu ayuda», respondió. «He tenido un contratiempo en el negocio y no sé si podré salir de esto. Mis instintos iniciales me llevaron a rechazarlo. Después de todo, ¿cómo podría ayudar a alguien cuando yo misma estaba sumida en mis propios problemas?» Pero algo en su tono me hizo reconsiderar. Tal vez era la vulnerabilidad en su voz o la posibilidad de que esta fuera una oportunidad para dejar de lado mis inseguridades y hacer algo significativo. Así que, en lugar de dejar que el miedo me paralizara, decidí reunirme con él. Al llegar a su oficina, la tensión era palpable. Lucas me explicó que había perdido a uno de sus principales clientes y su negocio estaba al borde del colapso. La idea de que su emprendimiento pudiera fracasar me impactó. Siempre lo había visto como una figura fuerte y exitosa, y ahora se encontraba en una situación vulnerable, necesitando mi apoyo. En ese instante, una chispa de claridad me iluminó. Si él podía ser honesto y vulnerable, yo también podía. Mientras hablábamos, me di cuenta de que esta no era solo una oportunidad para ayudar a un amigo, sino también una forma de enfrentar mis propios miedos. Al colaborar con Lucas, podría poner en práctica mis habilidades y también aprender algo nuevo. La idea de ser parte de algo más grande que yo misma comenzó a llenar los vacíos que la traición de Marta y Javier habían dejado en mi interior. Me sentí inspirada, como si una nueva energía fluyera a través de mí. Sin embargo, la realidad de la situación era dura. Lucas y yo teníamos que actuar rápido para estabilizar su negocio, y eso significaba largas horas de trabajo y tomar decisiones difíciles. A medida que me sumergía en este nuevo proyecto, las viejas heridas comenzaron a sanar. Cada pequeño avance que logramos juntos se sentía como un triunfo no solo para el negocio, sino también para mí. Descubrí que tenía más fortaleza de la que había creído, y eso me llenó de una nueva confianza. La presión, sin embargo, seguía presente. La inestabilidad de mi situación económica y la tensión con Laura aún estaban ahí, como sombras que acechaban mis pasos. Pero ahora, en lugar de dejar que el miedo me consumiera, decidí confrontar mis problemas. Hablé con Laura sobre mis inseguridades y mis decisiones financieras y, sorprendentemente, su comprensión me dio un respiro. La honestidad que compartimos reforzó nuestra amistad y me dio una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar mis desafíos. El tiempo pasó y aunque la recuperación del negocio de Lucas no fue fácil, el proceso me enseñó lecciones valiosas sobre la resiliencia y la importancia de la colaboración. A medida que nos acercábamos a la meta de estabilizar el emprendimiento, me di cuenta de que había encontrado no solo un propósito, sino también una nueva dirección en mi vida.
El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero ahora lo afrontaba con una renovada determinación y un sentido de comunidad. Aquel encuentro inesperado me había empujado a salir de mi zona de confort, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había comenzado a construir algo nuevo y significativo. La transformación había comenzado y estaba lista para enfrentar lo que viniera con la fuerza que había descubierto en mí misma. La pregunta que antes me atormentaba ahora se desvanecía. No solo podía reconstruir mi vida, sino que estaba lista para hacerlo de manera auténtica y valiente. El día que todo se desbordó fue una mezcla de tensión y expectativa. Lucas y yo habíamos trabajado incansablemente en la estrategia para recuperar su negocio, pero las noticias que recibimos esa mañana fueron devastadoras. Un nuevo competidor había entrado en el mercado y su agresiva campaña estaba atrayendo a nuestros clientes. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones al escuchar a Lucas hablar sobre la posibilidad de cerrar las puertas. Mi mente se llenó de dudas y por un momento el peso de la situación me hizo retroceder. Sin embargo, recordé todo lo que había aprendido en estos meses. Recordé las largas noches de trabajo, las conversaciones sinceras con Laura y cómo había enfrentado mis propios miedos. No podía darme por vencida ahora. Lucas me miraba, ansioso y desolado, y en ese instante supe que no podía dejar que su esfuerzo se desmoronara. La decisión estaba clara. Teníamos que enfrentarlo y hacerlo juntos. Con la determinación ardiendo en mi pecho, propuse una reunión de emergencia con nuestros clientes. Sabía que si podía articular claramente nuestra propuesta de valor y demostrarles que estábamos dispuestos a adaptarnos y mejorar, tal vez podríamos salvar lo que habíamos construido. Lucas dudó. Su miedo era palpable, pero vi en sus ojos una chispa de esperanza. Juntos, comenzamos a preparar una presentación que reflejaba no solo nuestras capacidades, sino también la pasión que teníamos por lo que hacíamos. El día de la reunión llegó y la sala estaba llena de rostros conocidos y otros nuevos. El ambiente era tenso y podía sentir cómo incertidumbre se apoderaba de mí. Pero cuando comencé a hablar, recordé las lecciones que había aprendido. Hablé con sinceridad sobre nuestra situación, sobre los desafíos y la competencia, pero también sobre nuestra visión y compromiso. Mi voz resonaba con autenticidad y a medida que avanzaba, vi a algunos clientes asentir, interesados. La presentación fue un viaje emocional. Lucas y yo compartimos anécdotas sobre cómo habíamos crecido juntos y cómo cada cliente era una parte esencial de nuestra historia. Hablamos sobre cómo habíamos aprendido de nuestros fracasos y cómo estábamos dispuestos a escuchar y adaptarnos a sus necesidades. La conexión que empezamos a forjar era palpable y cada rayo de entusiasmo que se encendía en sus ojos era un pequeño triunfo. Sin embargo, el mayor desafío llegó al final de la reunión. Un cliente clave se levantó, con una expresión crítica, y cuestionó nuestra capacidad para adaptarnos en un mercado en constante cambio. La sala se quedó en silencio y sentí que la presión aumentaba. En ese momento recordé las palabras de Laura sobre ser honesta y no tener miedo a ser vulnerable. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, decidí ser franca. Lo entiendo perfectamente, respondí. Hemos cometido errores y estamos aprendiendo de ellos, pero les prometo que estamos comprometidos a mejorar y a trabajar juntos. Queremos sus opiniones y su apoyo para construir un futuro mejor. No podemos hacerlo sin ustedes. La sala estalló en 1900 murmullos y para mi sorpresa el cliente crítico sonrió. Eso es lo que quería escuchar. La transparencia y el deseo de crecer son lo que más valoro. Estoy dispuesto a darles otra oportunidad. Con esa declaración, un peso enorme se levantó de mis hombros. La reunión concluyó con un renovado sentido de colaboración. Y mientras salíamos,
Lucas me miró con lágrimas en los ojos. Habíamos enfrentado juntos nuestra mayor prueba y, aunque el camino por delante seguiría siendo difícil, habíamos dado un paso significativo hacia la recuperación. Esa experiencia me transformó por completo. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza. La amistad con Lucas se solidificó en esa crisis compartida y descubrí que a veces la vida te pone en situaciones difíciles para enseñarte lo que realmente vales. Ya no era la persona que se dejaba arrastrar por la tristeza. Había encontrado la valentía de enfrentar mis miedos y la fuerza de luchar por lo que creía. La lluvia que había caído en aquella tarde fatídica ahora era solo un recuerdo, y en su lugar el sol comenzaba a brillar con fuerza en mi vida. El impacto de aquella reunión fue inmediato y profundo. A medida que los días pasaron, noté un cambio palpable en el ambiente de trabajo. La ansiedad que antes nos dominaba se transformó en un renovado sentido de propósito. Los clientes comenzaron a acercarse nuevamente, algunos incluso expresando su apoyo de maneras inesperadas. Lucas y yo, ahora más unidos que nunca, comenzamos a implementar las sugerencias que habíamos recibido. Había una energía contagiosa en nuestro equipo. Cada miembro se sentía parte de algo más grande, un esfuerzo colectivo por salir adelante. Reflexionando sobre lo vivido, entendí que la vulnerabilidad había sido mi mayor aliada. Aprendí que admitir mis miedos no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Mirando atrás, recordé mis inseguridades, las noches de insomnio y los momentos en que dudé de mí misma. Pero cada uno de esos instantes me había llevado a este punto, donde la autenticidad y la conexión con los demás se convirtieron en la clave de nuestra recuperación. Me di cuenta de que había crecido no solo como profesional, sino también como persona. La experiencia me enseñó a valorar la colaboración y la comunicación abierta. La relación con Lucas también se transformó. La crisis había cimentado una amistad que antes era buena, pero ahora era inquebrantable. Compartíamos risas, frustraciones y, sobre todo, un profundo respeto por el esfuerzo del otro. Juntos habíamos enfrentado un desafío que podría haber acabado con nosotros, pero en lugar de eso nos había hecho más fuertes. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. En el fondo, aún había un rayo de dolor por el competidor que había amenazado nuestro negocio. Decidí que era hora de tomar acciones. Con una estrategia bien pensada, comenzamos a lanzar una campaña que no solo respondía a las agresiones del nuevo entrante, sino que también resaltaba la calidad y el valor de nuestra propuesta. La idea era clara. No solo queríamos recuperar lo que habíamos perdido, sino también superar a quienes intentaron destruirnos. Las semanas siguientes fueron intensas. La competencia se intensificó, pero con cada pequeño triunfo, mi corazón latía con más fuerza. La determinación de no dejar que nos arrebataran nuestra pasión y nuestro sueño nos impulsó a seguir adelante. Finalmente, en un giro inesperado, logramos atraer a varios de los clientes que habían sido seducidos por la competencia. El esfuerzo había valido la pena. Mirando hacia atrás, comprendí que la vida me había enseñado una lección invaluable. La verdadera fuerza no radica en evitar la adversidad, sino en enfrentarse a ella y salir con más sabiduría. Ahora, con el negocio en una trayectoria ascendente y la amistad con Lucas más fuerte que nunca, sentí que estábamos listos para cualquier desafío futuro. Había transformado mis miedos en motivación y en el proceso había aprendido a confiar no solo en mis habilidades, sino también en el poder de la comunidad y las relaciones auténticas. Viviendo esta nueva realidad, me di cuenta de que había encontrado mi propósito. La lucha que habíamos emprendido
no solo había salvado un negocio, sino que había dado vida a un nuevo capítulo lleno de oportunidades. La venganza no era solo un acto de recuperar lo que era nuestro, sino de demostrar que la perseverancia y la autenticidad siempre triunfan. Ahora bien, quiero saber de ti, ¿cómo has enfrentado tus propios desafíos en la vida? Deja un comentario abajo y compartamos nuestras historias. Si te ha resonado este mensaje, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Tu participación es lo que hace que este espacio sea especial.